Franco Colapinto volvía a Bakú, el lugar donde hizo sus primeros puntos en la Fórmula 1, así que la expectativa estaba alta. Pero la alegría por el recuerdo duró poco. El argentino cometió un error en la clasificación al reaccionar a un choque de su compañero y quedó eliminado en la Q1. Y hoy, en la carrera, compensaba la falta de ritmo del Alpine con buenas defensas, pero un error de Alex Albon lo dejó prácticamente fuera de carrera. Todo el análisis del Gran Premio de Azerbaiyán de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en un nuevo video de Fórmula Z. Hola, ¿cómo estás? Soy Oscar Piastri y soy el líder del campeonato 2025 de la Fórmula 1. Nada, mentira. Soy Cito Salazar, soy periodista y soy creador de contenido. Llegamos a Bakú, en Azerbaiyán, a un circuito que Franco Colapinto no solamente conocía, sino que fue además el lugar en el que sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1. El año pasado con Williams Racing, en su segunda carrera con el equipo y en su segunda carrera en la Fórmula 1 en general, Franco Colapinto terminó el Gran Premio octavo y sumó así 4 puntos en su primera vez en el top 10. Sumale a esos 4 puntos los 6 que también sumó Alex Albon el año pasado en este mismo Gran Premio y tenemos un total de 10 puntos que, dado el contexto, dado los últimos años en los que venía Williams Racing, hicieron de este gran resultado una carrera que va a ser recordada probablemente por mucho tiempo. En este sentido vimos algo que vengo mencionando bastante, que es un permanente, podríamos decir, recordatorio, rememoración de algunas de las proezas de Franco Colapinto en el equipo Williams. Seamos sinceros, Williams tuvo a lo largo de toda su historia decenas de pilotos muy talentosos, de pilotos fantásticos, pero día por medio se sube una fotito de Franco Colapinto. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que a pesar de haber estado poco tiempo en el equipo, el argentino con sus buenos resultados y con su carisma ha dejado una marca en Williams Racing. Es evidente también que lo hacen para farmear interacciones, para sumar comentarios, sumar likes, algo que hacen absolutamente todos los equipos de Fórmula 1, algo que hace hasta la Fórmula 1 en su cuenta oficial en las redes sociales. ¿Hay algo más que eso? ¿Hay alguna otra intención detrás de estas permanentes, como ya dije, publicaciones de Williams Racing y Franco Colapinto, siendo que hasta donde sabemos es un piloto que no tiene más vínculo con ese equipo? La respuesta, como siempre, es no lo sé, no sé si hay algo más, pero sí que me llama la atención que quizá me parece raro que haya tanto del argentino, teniendo en cuenta, como ya te dije, la cantidad de pilotos históricos que han pasado por este equipo. Pero bueno, con todo este contexto de recuerdos y de buenas vibras y de volvemos a Azerbaiyán y de todo eso, obviamente que llegamos a este circuito con muchísima expectativa. Expectativa que duró hasta los primeros 2 minutos de la práctica libre 1, donde vimos una vez más a los Alpine en modo Renault Clio 2003. ¿Querés que hablemos un poco de las prácticas libres? Lo hablamos. La verdad que con las prácticas libres un poco más de lo mismo, más de lo de siempre. Los Alpine muy lejos de todo, mucha falta de ritmo, muy lejos de cualquier posición prometedora en las prácticas libres. Pero Franco Colapinto muy cerca de Pierre Gasly, que es muy importante, te diría que hasta es lo único importante. Pudimos ver también en las prácticas libres cómo ya varios pilotos mostraban las dificultades que presenta este circuito, lo complejo de intentar poner una vuelta rápida, y vimos a muchos pilotos tocándose, digamos, dejando su marca en las paredes del circuito de Bakú. En este sentido podemos decir, teniendo en cuenta la exigencia del circuito y lo que estábamos viendo de otros pilotos, podemos decir que fue positivo el saldo de las prácticas libres, estando siempre cerca de Pierre Gasly en cuanto a ritmo y también no reventando el auto contra una de las paredes. ¿Qué pasa? Que todavía nos faltaba la clasificación. El sábado en la quali arrancamos la primera etapa, la Q1, donde se eliminan los peores 5 tiempos, los peores 5 pilotos. Arrancamos esa Q1 con un bravo choque de Alex Albon a bordo de su Williams, que implicó una bandera roja, o sea que la sesión de clasificación se tuvo que parar. ¿Y esto qué implica? Las gomas de los autos se enfrían, el asfalto del circuito también se enfría, así que después de una bandera roja es más difícil, toma más tiempo volver a poder poner una vuelta competitiva, una vuelta de clasificación. Y por si fuera poco, unos minutos después, también durante la Q1, fue Nico Hülkenberg el que se fue de pista a bordo de su Kick Sauber, y otra vez la bandera roja y cada vez menos tiempo para poder poner una vuelta competitiva que te saque de estos peores 5. Antes de que Nico Hülkenberg se vaya de pista, Franco Colapinto había hecho una buena vuelta que lo ponía en una 10ª posición, que la verdad que cuando lo vi me ilusioné, pensé que no iba a ser necesario
apretar más para volver a pasar a la Q2, pero como tantas otras veces me equivoqué. No alcanzaba esa vuelta que hizo Franco Colapinto para poder asegurarse un pase a la Q2, así que había que empujar, había que sacarle un poco más a ese Alpine. Y en ese último intento de vuelta rápida, con poco tiempo en el cronómetro, con toda la presión del mundo de intentar pasar a Q2, Franco Colapinto venía siguiendo a Pierre Gasly, venían uno delante del otro, y fue primero Pierre Gasly el que se fue de pista, y atrás el nuestro, que lo vea adelante a Gasly y un poco reacciona a esta maniobra, comete un error Franco Colapinto y choca también contra una de las paredes del circuito. Lo que sucedió con los dos pilotos de Alpine casi te diría de manera armónica, casi un dueto de violines que están rotos. Un poema, un mal poema. Terrible, terrible, amigos. Estábamos, yo creo que estábamos como para pasar a Q2, estábamos para salir de ese fondo de esos últimos 5 y el argentino comete un error. Y esto es importante que yo se los diga porque acá yo sé lo que me van a decir. Franco Colapinto chocó pura y exclusivamente por culpa de Pierre Gasly que se había ido de pista antes. Esto, amigos, no es así. No es así. Definitivamente ver a un piloto adelante que está parado al costado de la pista implica tener que hacer una acción en consecuencia de eso, implica una reacción, pero el argentino comete un error en esa reacción y es por eso que choca contra uno de los lados de la pista, algo que puede pasar, algo que es un error. Yo siempre lo digo, a esto no me pueden decir que no lo digo siempre. Los errores en clasificación en el último intento de pasar a la Q2, intentando sacar el máximo posible de un auto que tiene muy poco para dar. Si hay un momento para empujar y para equivocarse bajo la presión, es en la clasificación. Pero sí que con ese error y con ese choque nos quedamos en la puerta de pasar a Q2, pero no alcanzó y Franco Colapinto se clasificaba así 16º para la carrera del domingo. Y vos probablemente me vas a decir, bueno Zeta, pero le ganamos a Pierre Gasly en clasificación. Yo te voy a decir que sí y que esto es importante y que todo el fin de semana vimos probablemente mejores ritmos del argentino a bordo de ese auto que del francés, pero, y esto es una pregunta que yo no tengo la respuesta, yo no sé cuál es la respuesta correcta a esto, pero yo no sé si es mejor ganarle a tu compañero de equipo pero reventar el auto contra uno de los costados de la pista, o quizás no ganarle pero entregar el auto en una pieza. Es una línea fina y no sé si hay una respuesta tan clara, no sé si vale siempre ganarle a tu compañero de equipo, si va a ser chocando el auto como desenlace de eso. Lo cierto es que chocan los que arriesgan, hay que correr y es un poco parte de lo que podía pasar y lo vimos después durante la clasificación también porque lejos de ser un problema solamente del piloto argentino. En Q2, Oliverman del equipo Haas perdió el control de su auto de una manera también bastante absurda, bastante simple. Oliverman choca y queda afuera de competición durante la Q2. Y ya en la Q3, cuando solamente quedaban 10 pilotos compitiendo por hacer ese mejor tiempo posible, fue Charles Leclerc, una de las sorpresas del fin de semana, su choque en la clasificación, un choque muy bravo del piloto de Ferrari que había hecho las últimas 4 pole positions en ese circuito, obviamente un piloto del que se esperaba muchísimo. Y por si necesitas más ejemplos de que el circuito estaba complicado, de que poner esa vuelta competitiva para poder hacer un buen tiempo estaba siendo un desafío para varios pilotos, Oscar Piastri de McLaren, el líder del campeonato de la Fórmula 1, choca también durante la Q3 y no puede marcar un tiempo mejor que le permita pelear por esa pole position tan importante en el lugar en el que está él, ¿no? Peleando por este campeonato. El que tenía que aprovechar que Oscar Piastri había chocado durante esa Q3 era Lando Norris, que también tocó la pared fuerte con una de sus cubiertas, con el lado derecho de su McLaren y no pudo hacer una vuelta lo suficientemente competitiva. Por esto fue que hubo un top 3 en la clasificación tan raro, un top 3 de Max Verstappen, Carlos Sainz y Liam Lawson. ¿Por qué? Porque hubo poco tiempo, mucha bandera roja y también una pista que estaba este año particularmente desafiante. Me consuela esto, que otros pilotos choquen significa que me siento un poco mejor con el choque de Franco Colapinto y la verdad que un poco sí. La verdad que un poco sí. Porque si no, al final siempre la lupa está puesta sobre el nuestro, que está bien porque también hacíamos lo mismo cuando chocaba Jack Doohan. Yo era el primero en decir, Jack Doohan siempre lo mismo, pero en esta choca Leclerc, choca Piastri también y estás viendo que hay algo que está complicado. Y obviamente como los argentinos somos ante todo irracionales, ¿qué fue lo que dijimos? El año pasado Franco Colapinto chocó contra esa misma pared y después sumó puntos.
Confirmado, Franco suma puntos el domingo. Llegamos al Gran Premio de Bakú del día domingo con la ilusión intacta, olvidándonos, pasando por alto, no teniendo en cuenta que Dios nos odia. Dios a los argentinos fanáticos del automovilismo nos odia. Hablemos de lo más importante, hablemos de la carrera. La estrategia que proponía Pirelli para este domingo era ir a una sola parada. Largar con medias y después poner gomas duras o viceversa. Largar con gomas duras y después poner gomas medias. Nadie iba a tocar las gomas blandas y no fue el caso para la largada de esta carrera para ningún piloto. La parrilla se dividió en dos. La mitad prácticamente largó con gomas medias y la otra mitad con gomas duras. En el caso de los nuestros, en el caso de los pilotos del equipo Alpine, Franco Colapinto largaba desde la 16ª posición con gomas medias y Pierre Gasly lo hacía un par de posiciones más atrás con gomas duras. En la primera vuelta nomás, antes de terminar la primera vuelta, Oscar Piastri, líder del campeonato de la Fórmula 1, choca, bloquea neumáticos y se va largo de pista, choca contra uno de los lados y se termina así su Gran Premio de Azerbaiyán. Un choque muy particular, muy raro que el piloto australiano cometa este tipo de errores y más aún de manera consecutiva. Llevaba, me lo pueden decir ustedes que seguramente tienen el dato más fresco que yo, llevaba 30 y pico carreras consecutivas sumando puntos en la Fórmula 1. Y este fin de semana, la verdad, no sabemos qué pasó, pero muy llamativo. Se equivoca el líder del campeonato y sale a la pista el primer safety car de la carrera en esta primera vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán. Después de que se fue el safety car, durante el primer tercio de la carrera, el piloto argentino hizo un buen trabajo defendiendo a varios pilotos que venían cerca de él de atrás, con un Alpine que visiblemente era inferior por lejos a lo que se le venía. Pero lamentablemente, una vez más, ese buen trabajo que venía haciendo el argentino para defender su posición valió poco. En la vuelta número 18, el argentino entra a boxes para poner gomas duras para ir hasta el final de la carrera, algo que estratégicamente era un acierto en un momento donde no iba a salir de los pits con tanto tráfico. Pero cuando el argentino sale de boxes y se reincorpora a la carrera, sale y se pone adelante de Alex Albon a bordo de su Williams. Y el piloto inglés-tailandés comete un error de juicio. Un error. ¿A dónde vas, Albon? ¿A dónde vas? ¿Me podés explicar? Si vos me decís que estás peleando por un podio, que estás peleando por la victoria que te va a dar tu primer campeonato de Fórmula 1, yo te entiendo. Pero peleando por la última posición, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Albon? ¿A dónde vas? ¿A dónde querés ir? El de Williams toca la rueda trasera izquierda de Franco Colapinto. El Alpine se va de pista, hace un trompo. Colapinto no termina de chocar contra la pared, así que se reincorpora a la carrera. Pero claro, te imaginarás que perdió 35.000 millones de horas de tiempo. Queda así prácticamente fuera de carrera. El auto queda dañado, queda sentido, así que ritmo nulo. Y toca una vez más ver la segunda parte de la carrera, ver más que la segunda parte, ver 2/3 de carrera con la certeza de que ya no había nada más ahí para nosotros. Quedamos de esta manera en el fondo, entre los últimos lugares de la parrilla del Gran Premio de Azerbaiyán. Y por si fuera poco, Pierre Gasly hace su parada en boxes, sale con gomas frescas y termina adelantando a Franco Colapinto a lo último. Así que una vez más nos gana, podríamos decir, el piloto francés. Algo que, viendo cómo se dieron los acontecimientos del fin de semana, es poco más que anecdótico. Creo que lo terrible y lo trágico es la foto final de los dos pilotos de Alpine, último y penúltimo. Una foto que ya hemos visto muchas veces este año. Una foto que ya era deplorable después del sábado, cuando ambos quedaron eliminados en la Q1 por su propia culpa. Y que habla del presente de este equipo, del peor equipo de la parrilla en este año en la Fórmula 1. Una muestra más de que Dios nos odia. Dios odia a todos los argentinos. Una muestra más de que el precio a pagar por haber tenido a los dos mejores futbolistas de la historia del universo es estar abandonados por el Barba, abandonados por Dios en lo que respecta al automovilismo. Y otro fin de semana donde terminamos con esta cara. Y con esta cara nos toca ahora esperar 2 semanas para ir al Gran Premio de Singapur. Z, ¿qué podemos esperar de Alpine para el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1? La verdad, les tengo que ser sincero,
poco, lo de siempre. Y si acaso pudiéramos esperar algo del Alpine, igual alguien nos va a chocar, o algo va a salir mal en los boxes, o algo va a salir mal con la caja de cambios. Así que yo ya a esta altura no esperen nada. Díganme ustedes cómo vieron la carrera, qué les pareció, los quiero leer en los comentarios de este video. Gracias por ver hasta acá, gracias por suscribirse al canal de Fórmula Z, algo que es muy importante para no perderse ninguno de los próximos análisis que van a salir. Gracias por la amargura compartida, aunque sea esa amargura, pero es compartida. Y como siempre, nos vemos la próxima.